ampliamente superado y aún, si mal no recuerdo, para el año anterior había sido mayor la brecha entre lo que se firmó y lo que después ocurrió en la República Argentina. Bueno, un gobierno que sí, nunca en las proyecciones que hizo pudo acertar, ni las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que hacía sobre Argentina, ni el propio gobierno. Vamos a presentar a Juan Cruz Lucero, que es economista. Gracias, Juan. También está Eva Verde, del Mercado de Consumo Popular, y Adrián Ganino, de Defensa de Consumidores. A ver, Adrián, comienzo por vos. La inflación que da, según algunas estimaciones, en las primeras 2 semanas de septiembre da cerca del 6,5%. Se cree y se prevé que la inflación de septiembre va a ser la más alta del año, inclusive superando la de agosto. Sí, mirá, nosotros tenemos un observatorio de precios en el cual ya nosotros en el mes de julio registramos un 5,4 y el mes pasado un 9,3. Nos dio un promedio de 7,4 en total de aumento, por lo cual yo creo que las estimaciones van a superar los registros del INDEC y eso es un efecto directo al bolsillo del usuario y del consumidor. Vemos precios cuidados, que yo hoy creo que es un programa que ya quedó defectuoso, porque la problemática de esos precios es que no vas a poder controlar el traslado y si no hay atrás un Estado presente que controle precisamente ese programa, de nada sirve que lo tengamos operativo. Así que yo creo que la estimación va a ser más alta de la que nosotros vamos a esperar. Eva, ¿por qué los alimentos aumentaron más que la inflación? Porque no hay políticas públicas que estén destinadas a controlar eso, porque hay especulación, ¿sí? Los sectores medios de la cadena, entre la cadena de producción y el consumidor, hay una cadena de distribución que acumula y cuando acumula tiene la posibilidad de fijar precios, porque hay un montón de cadenas que son internacionales que venden alimentos en la Argentina y ellos tienen unas metas en dólares. Entonces, cuando vos tenés metas en dólares y el dólar aumenta, tienen que remarcar para poder ganar lo que tenían previsto. Juan, vos como economista lo vas a explicar, el fenómeno que se está dando en la Argentina, una inflación muy alta, pero en ese marco hay recesión. Por ejemplo, escuchaba el otro día, en la época de Fernando de la Rúa, había una inflación muy baja, pero había recesión, pero la inflación era baja. Acá se da todo lo contrario. ¿Por qué? Es el peor de los escenarios económicos, la estanflación, ¿no? Alto nivel de inflación con escaso nivel de actividad. A mí lo que me parece es que este gobierno ha tomado una serie de medidas que llevaron obviamente a la aceleración de los precios de los alimentos, se dolarizaron, porque además se retiró el Estado de los controles, no hay cupos a la exportación, es decir, uno puede exportar prácticamente todo lo que quiera. El caso del trigo es muy claro, digo, estamos teniendo problemas con el tema de la harina y el pan, no hay precio, está dolarizado, hay un enorme conflicto, y creo que tiene que ver con no puedo decir, con un esquema económico planteado de dejar que el mercado decida, y en ese caso somos rehenes, todos los que consumimos, en este caso alimentos, estamos hablando de alimentos, cuestiones de primera necesidad. Lo que sí me parece importante señalar es que, además de estas cuestiones de política, uno quiere decir macro, puntualmente la Secretaría de Comercio está, uno puede decir, casi que la han eliminado, porque había aproximadamente 500 economistas, relevadores, etcétera, que fueron despedidos. Hoy la Secretaría de Comercio, por ejemplo, no tiene las herramientas para controlar precios cuidados o precios esenciales en todo el país. Eso es una gran problemática y es responsabilidad del Estado Nacional. ¿Cuál es tu análisis cuando el gobierno tiempo atrás decide, entre comillas, me sale la palabra, frenar los aumentos en servicios públicos, pero en realidad no es un freno, es solamente una postergación, y así toda la inflación termina siendo tan alta, atado mucho, por supuesto, a lo que ha sido la devaluación? ¿Qué quiso hacer el gobierno? ¿Qué se le fue de las manos al gobierno? No, yo creo que el gobierno se le fue de las manos la contención económica y los programas sociales. Por un lado, tenemos unas políticas en las cuales la elección tuvo mucho que ver a partir de agosto, en lo que estamos viviendo hoy, porque el gobierno lo que hizo es patear todos los aumentos que ya estaban previstos para diciembre y enero del año pasado, lo cual genera hoy una desconfianza tanto de los mercados como de los hipermercados y autoservicios y demás, que lo que genera es que esta desconfianza y este problema económico, el consumidor se ve afectado. Entonces, ¿cuál es el problema o la realidad que vamos a vivir en los próximos meses? Vamos a vivir una realidad no tan distinta a esta, con precios que van a seguir elevándose. La proyección que hubo es del 5%, creo que el último dato que tenemos del INDEC, y se prevé que en el mes que viene va a ser más del 6%, lo cual, el panorama económico es desalentador. Vamos a tener una emergencia económica en breve que seguramente va a ser aprobada, entonces vemos que en un estado en el cual tendría que ser barato comer, es caro. Tenemos servicios dolarizados, tenemos, como compartía el economista hoy en la mesa, tenemos hoy comida dolarizada, entonces los que generamos
es este conflicto económico, el gobierno no sabe cómo salir. Bien, a ver, ya volvemos. Estamos en el Congreso, está hablando Hernán Lacunza, lo escuchamos. Tuviéramos un año recesivo y por supuesto también están presentes las lógicas tensiones de corto plazo al menos que hay entre la inflación y la reactivación, por lo menos en primera instancia, hasta que se consiga colocar a la economía en su sendero de equilibrio. Por la magnitud de los desequilibrios, por las restricciones de carácter social, donde había casi un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza, por las capacidades políticas, por el espacio político con minoría en ambas cámaras, probablemente el gradualismo no haya sido tanto una elección como una imposición de la realidad. Y por supuesto, ese gradualismo, sobre todo en materia fiscal, tuvo que ser financiado en esa transición con deuda, con la emisión de deuda, que dada la ausencia de un mercado de crédito local profundo, en general se fue a financiar en mercados externos. En 2017, a pesar de ese trilema, de esos dilemas entre vértices que había, en 2017, sin embargo, logró recrearse una especie de círculo virtuoso y la inflación había empezado a converger a valores, por lo menos había empezado a descender, del 40 al 25% en 2017, el producto se aproximaba a su sendero de crecimiento potencial, en el orden del 3,5% del crecimiento anual, 4% en el primer trimestre de 2018, y se había empezado a bajar el déficit fiscal, porque bueno, se había podido empezar a bajar los subsidios a los consumos de transporte y energía, mediante la adecuación de las tarifas que estaban rezagadas. También se había empezado a trabajar en el gasto no prioritario y con un plan antiinflacionario de infraestructura, no antiinflacionario, de infraestructura, en particular en los sectores de energía, rutas, obras viales y transporte. También a fin de 2017 se pudieron concretar en esta casa reformas estructurales, como una reforma tributaria, un consenso fiscal con las provincias, que empezó y continúa una baja también parsimoniosa, pero persistente, de los impuestos que reclama nuestra producción para poder ser competitivo con nuestra fuerza productiva, para poder competir con el resto del mundo. No obstante, ese, déjenme llamarlo, círculo virtuoso de 2017 se vio interrumpido prematuramente en el segundo trimestre de 2018. Seguramente, como ocurre a menudo, los detonantes fueron de origen externo. Lo que yo llamé... Ya vamos a seguir escuchando a Hernán Lacunza, el discurso de los casi, porque todo lo que acaba de enumerar tiene que ver con momentos de la economía donde casi se logran algunos objetivos que no se lograron. ¿Cuál es tu interpretación, Julián Guarino, especialista en economía, hombre del canal, de lo que acaba de decir Hernán Lacunza? Bienvenido, buenas tardes. Hola Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. El gobierno está en un momento muy complicado en términos de poder fijar justamente parámetros para una economía que no los tiene. Esto hay que decirlo. El presupuesto es un instrumento financiero, quizás el más importante, es una ley, por supuesto, también, pero al mismo tiempo es una señal que se le da a todos los actores de la sociedad sobre cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre la economía. Sabemos que justamente la economía en este momento no solamente no es el fuerte del gobierno, sino que no tiene parámetros que nos sirvan a los argentinos para saber ni siquiera en qué lugar estamos parados. Entonces, yo creo que en gran medida lo que estamos viendo es una parte de cierto proceso burocrático que hay que cumplir, obviamente, pero que bajo ningún aspecto tiene una condición de realismo. Lo que estamos viendo es un ministro que va al Congreso, que cumple con el trámite legislativo, pero de todas maneras lo que hay debajo es 100%, yo diría, por afuera de lo que uno podría pensar que va a terminar siendo la realidad en la Argentina en los próximos meses y sobre todo el año próximo.
Ahora, Julián, recién decíamos con Luciana cómo se pudo haber errado tanto en los pronósticos y proyecciones que hizo tanto el gobierno cuando le tocó presentar el presupuesto 2017-2018, y también el propio Fondo Monetario Internacional le ha errado a los pronósticos que ha hecho sobre Argentina. Sí, Adrián, a ver, yo te agradezco la pregunta porque en rigor no fue un error. A ver. En rigor no fue un error, fue una utilización política de algo que para todos los argentinos es importante, como es qué señales da el gobierno de la dirección que tiene la economía y lo social en nuestro país. En aquel momento, el año pasado, ustedes recuerdan, el gobierno prácticamente ponía un tipo de cambio de referencia y una inflación de referencia que a todas luces quedaba corta, tal y como sucede en este mismo momento. Es decir, se utiliza el presupuesto para llevar, entre comillas, tranquilidad a los argentinos, cuando en realidad todo el mundo, quienes tienen contacto con la realidad, que somos la mayoría de las personas que trabajamos, que tratamos de llegar a fin de mes, de sostener a nuestras familias, nos damos cuenta que a todas luces la inflación en la Argentina no está o no estuvo en la zona de los 20-23%, el dólar tampoco tuvo una cotización en línea con lo que fijaba el gobierno, es decir, se utilizó políticamente para tratar de generar un marco de tranquilidad, como se está utilizando este presupuesto también para tratar de generar un marco de tranquilidad, cuando todos nos damos cuenta que estamos muy lejos de poder cerrar un número para la inflación, para el crecimiento, para la cotización del dólar, para todas las variables que son muy importantes, ¿no? Imagínense ustedes que el presupuesto tiene sus elementos nominales en pesos, y que en función de la inflación que se fije, lo que uno puede estimar es si se hace un ajuste en términos reales o no. Es decir, si yo tengo en educación un determinado monto, pero al mismo tiempo yo fijo una inflación promedio para el año que viene del 25%, un ejemplo del 35%, y si yo ese monto en educación de este año no lo ajusto un 35%, sino que lo ajusto un 25%, estoy haciendo un recorte en términos reales. Si yo a ese monto le asigno una cifra superior al 35%, le estoy dando un margen un poquito más amplio, estoy ampliando el presupuesto. Pero si subestimo la inflación, lo que hago a todas luces es inhabilitar cualquier tipo de análisis, porque no sabemos si el gobierno está ampliando o está reduciendo una partida. Julián, y si el año que viene, imaginemos, esta misma instancia, esta misma altura el año que viene, la inflación que se proyecta para todo el año finalmente es de alrededor del 34%, termina siendo del 34% y el dólar en 67%, ¿esos son números optimistas? ¿Serían números optimistas? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque estamos, creo yo, en el peor momento en términos inflacionarios nuevamente en la Argentina. Creo que septiembre va a ser un mes realmente bastante complicado en términos de inflación, por lo menos la primera semana que ya se está midiendo del mes de septiembre está arrojando un promedio del 6,5% para el mes, tomando en cuenta también los días anteriores a esa semana, es decir, en lo que sería un promedio móvil de las últimas 4 semanas, ya estamos en el orden del 6,5%. Potencialmente podría reducirse un poquito, pero va a ser uno de los números más altos del año, sin ninguna duda, y está claro que está lejos de terminar este ciclo inflacionario. Por eso digo, pensar que vamos a entrar en el año próximo con una inflación mucho más baja es darle un punto de optimismo a algo que todavía no lo tiene. Bien, Julián, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir a lo largo de la tarde comunicándonos con vos para analizar las declaraciones de Hernán Lacunza. Un abrazo y un beso grande. A ver, estamos con Juan. Juan, recién analizábamos lo que decía Julián Guarino, pero este fin de semana hubo otra versión en caso de que el gobierno no logre el desembolso del Fondo Monetario Internacional. El propio gobierno se estaría contactando con ejecutivos de grandes bancos de inversión. ¿Por qué se estaría contactando con ellos? Bueno, en principio déjame decir 2 breves comentarios sobre lo que escuchamos de Lacunza. A mí me preocupan 2 cosas. Primero, que él planteó que el gradualismo nos había llevado a esta situación. El poder adquisitivo cayó 20%, hay 150.000 despidos en el sector industrial y hay 23.000 pymes menos. ¿Qué gradualismo me habla? La verdad que no lo sé. Y la otra cuestión es que habló de financiar gasto corriente con deuda. La deuda es en dólares. Eso es súper preocupante. Se tomaron $100.000 los primeros 2 años y 60.000 casi con el fondo. Y está vinculado a lo que vos señalás. El fondo lo que está planteando es esperar
a ver cómo se desempeña la cuestión política, si se quiere, en el caso de las próximas elecciones, y está poniendo un poco el freno. Lo que sí me parece es que el gobierno no puede seguir recurriendo al endeudamiento externo para resolver las problemáticas estructurales de la Argentina. Nueva deuda implica otra vez que todos nosotros tengamos que pagarla en el futuro. Digo, ya los vencimientos que se vienen en los próximos 4 años son muy pesados. Es una herencia muy fuerte la que deja este gobierno en términos de endeudamiento, y seguir contribuyendo a eso es muy preocupante. En el medio de todo lo que estamos mencionando hubo algunas declaraciones por parte de algunos ministros del Gobierno Nacional cuando les consultaron acerca de las movilizaciones que hubo la semana pasada y de las ollas populares y del pedido por la emergencia alimenticia que, de no mediar ningún inconveniente, va a terminar sancionándose. Dijeron, hay una utilización política del manejo de la calle. ¿Qué respondes a esos comentarios? Que la utilización política del hambre la hace el gobierno, porque en una Argentina donde tenemos la posibilidad de generar y producir alimentos para 400 millones de personas, o sea, 10 veces la población de la Argentina, tenemos la mitad de la población con hambre, la mitad de los chicos no comen los 4 platos por día. Entonces la utilización política del hambre la hace el gobierno. Gracias a que las organizaciones sociales están en la calle hace meses pidiendo esto, se va a poder sancionar en el Congreso esto, que son medidas urgentes y paliativas muy necesarias, pero se necesitan políticas de fondo para revertir esta situación. No puede ser que los argentinos y argentinas, que los ciudadanos tengamos hambre. No puede ser que el aumento en los alimentos sea por encima de la inflación. Eso repercute en los sectores más... Y otro capítulo tiene que ver, Adrián, con las tarifas. Sabemos que se postergó el aumento de gas hasta el año que viene, pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque pareciera que este gobierno también le está dejando al gobierno entrante una bomba de tiempo. Sí, lo que estamos observando es claramente políticas en las cuales el gobierno nacional lo que está haciendo es retirándose, para lo cual lo que hace es tratar de alguna manera sostener que esta bomba no estalle, porque la verdad lo que estamos observando es que todo se patea para adelante y que esto es claramente una concepción política de qué Estado queremos. Si es un Estado presente, que va a salir a regular y proteger los intereses de los usuarios, los consumidores, del ciudadano, o vemos este Estado ausente en el cual la regulación o la autorregulación de la oferta, el mercado, las grandes estructuras monopólicas definan cuál es la política económica. Entonces, claramente es lo que vinieron a hacer. Ellos vinieron a hacer lo que estamos viendo. No es que no saben o es mala praxis, es lo que vinieron a hacer. El objetivo de ellos era ajustar. Fíjate que recién uno de los flyers... Sí, o puede ser un interés de clase, lo que vino a hacer este gobierno, donde hubo una predominación por el capitalismo, ¿no? Totalmente. El objetivo fue ajustar al donde más duele, que son las clases medias y las clases más pobres, y por otro lado tenemos un Estado en el cual no intervienen los controles, tenemos programas de precios cuidados que ya venían del gobierno anterior, en el cual había controles, y en esta oportunidad hace 4 años que están estos programas que no hay control, no tenemos ningún dato del Ministerio de Producción y de Trabajo para saber cuál es el resultado de esos controles, si se multaron a las empresas. Nosotros, te cuento la última, en San Martín nosotros hacemos controles periódicamente y hemos detectado faltantes de estos productos, de 15 supermercados